La sociedad ha avanzado para evitar el sufrimiento, el dolor, aumentar la felicidad, pero esto nos ha llevado a un estado de anestesia permanente. La sociedad paliativa de Byung-Chul Han. Bienvenidos a este episodio de Bibliotequeando. Les habla su anfitrión, Ricardo Lugo, como siempre, @bibliotequeando en las redes. Pueden seguir apoyando el podcast a través de las distintas plataformas, compartirlo con sus amigos, 5 estrellas, el canal de YouTube y por supuesto el club de Patreon, donde hay no solamente el club de lectura, pero contenido exclusivo, episodios exclusivos. Ahora estoy dando un poquito más de una ventana a lo que yo hago detrás de cámaras, detrás de escena del podcast para poder tener una conexión mucho mejor, más bonita con ustedes. Así que hoy les traigo este libro que me encantó. He leído varios libros ya de Byung-Chul Han. Es un ensayo muy provocador de un filósofo contemporáneo. Algo que me gusta de la filosofía moderna es que ataca los temas que, bueno, tú y yo vivimos, ¿no? Sí, es interesante escuchar los argumentos de Marco Aurelio, por decirlo así, la filosofía estoica, pero él no vivió el mundo que tú y yo vivimos. No significa que lo que él diga no tenga valor, pero hay un valor también en entender la percepción sobre la modernidad, la tecnología, nuestra propia relación, en este caso con el dolor y el sufrimiento, de alguien que lo está viviendo, ¿no? De alguien de la mente, una de las grandes mentes de la filosofía moderna. Yo tengo dos filósofos que leo y escucho mucho, porque me parecen, como he dicho anteriormente, heterodoxos en pensamientos, me parecen un poco desconectados del Matrix, por decirlo así, que son Byung-Chul Han y Slavoj Žižek. No estoy de acuerdo con todo lo que dicen ambos, porque no estoy de acuerdo con todo lo que dice nadie, pero entiendo, le veo muchísimo valor a los argumentos que ellos traen porque vienen para mí de un lugar difícil de categorizar. Tienen una voz muy única, ambos, y creo que este para mí es uno de los mejores libros de Byung-Chul Han y por eso se los traigo. Un poco de contexto a quién es el autor. Él es un filósofo de Corea del Sur, se muda a Alemania en los 80, nació en 1959 y estudia metafísica, estudia literatura alemana, estudia teología en Alemania y más adelante se empieza a dedicar a la filosofía. Y ahí es donde empieza a dar clase como filósofo y poco a poco saca estos libros y poco a poco se convierte en uno de los grandes pensadores del siglo XXI. ¿Y cómo llega él a este libro? Porque él empieza a darse cuenta que la sociedad está gestionando en contra del dolor, en contra del sufrimiento. Si han escuchado la medicina paliativa es el cuidado con un enfoque de atención médica destinado a optimizar la calidad de vida. La medicina paliativa no busca curar al paciente, porque ya no puede. Normalmente, los pacientes de un doctor paliativo son personas con enfermedades bastante graves, complejas, a menudo ya terminales. Entonces, la medicina paliativa se encarga de darte calidad de vida por la mayor cantidad de tiempo posible. Y eso es lo que ha sucedido en la sociedad, argumenta el autor. Se ha convertido, el alivio del dolor se ha convertido en un imperativo cultural, un imperativo económico, en lo que él considera el capitalismo neoliberal del occidente, que nos ha llevado a una vida mucho más superficial y mucho menos auténtica. Esta obsesión de eliminar cualquier forma de incomodidad nos impide enfrentar las verdaderas causas de nuestro malestar. Y lo que es más importante, nos aleja de esta vida plena y significativa, que es el verdadero punto para mí de grandes filósofos, conseguir el propósito de la vida, conseguir la felicidad. He dicho esto anteriormente en el podcast, que los libros modernos, que venden muchísimo, pero los libros modernos de autosuperación, psicología emocional, no es que no tengan valor, pero ellos le han secuestrado la pregunta de la felicidad, la pregunta de qué es lo que hace una vida mejor, a la filosofía, que era el antiguo dueño de esta pregunta, que empieza con la algofobia, que es el miedo al dolor, la fobia al dolor, un miedo generalizado a sufrir. Que esto trae, por supuesto, una tolerancia muy baja al dolor, ¿no? Si tú le tienes miedo o fobia, mejor dicho, a algo, por supuesto, tu tolerancia a ese algo es extremadamente baja. Y eso crea una anestesia permanente, porque se trata de evitar todo tipo de estado doloroso. Cada vez se dejan menos márgenes para los conflictos, para las controversias. Nos da miedo los compromisos. Él piensa que una de las razones por la cual el amor hoy en día está en crisis, el amor, digamos, desde el punto de vista de una pareja que decide dedicar su vida o dedicar esa relación por el resto de su vida, en parte está en crisis porque estamos en una sociedad paliativa, porque nos da miedo sufrir un abandono, sufrir una traición, cualquier elemento que podría provocar dolorosa confrontación, eso es mejor evitarlo. Simplemente es mejor tener ya sea una relación abierta, que no tiene nada de malo, o ya sea tener una relación diferente que minimice el dolor. El concepto de las relaciones modernas, no todas, pero las relaciones modernas, argumenta el autor, han sido
definidas acorde a evitar el dolor, no necesariamente a enfrentarlo. Y esa algofobia ha llegado a la política. Y cuando la política se acomoda en una zona paliativa, pierde toda la vitalidad. Se crea un centro, ¿no? En lugar de discutir y luchar por alcanzar argumentos mejores, uno cede a la presión del sistema. Uno cede a simplemente, bueno, ¿qué es lo más fácil, qué es lo más corto? Vamos a simplemente evitar el dolor. El ejemplo que yo les he dado anteriormente en este podcast es sobre mi propia, como yo me considero por lo menos políticamente posicionado, que es el centro. No moderado, sino el centro. El centro es, te hago 100 preguntas y te categorizo las respuestas, digamos, izquierda-derecha, hay más que eso, pero izquierda-derecha. 55% está de un lado o del otro. No significa que si te hago una pregunta sobre un solo tema no vas a tener una respuesta de izquierda o de derecha. Mientras que el moderado, el paliativo, en el caso de este libro, es el que no responde lo que considera correcto. Y a veces lo correcto trae dolor. A veces hacer la solución correcta para algo sí le va a molestar a un grupo de gente. Y sí, va a causar un cierto dolor por esperar algo mejor más adelante. Y si la respuesta es correcta, la respuesta es correcta, ¿no? Entonces eso ha creado una democracia lo que llama paliativa. Y la política paliativa no es capaz de tener visiones, de llevar a cabo reformas en verdad profundas, sino que hace cambios dentro del propio sistema. En verdad no hay revolución verdadera. Simplemente nos da una especie de analgésico, tapa los huecos sin arreglar los problemas sistemáticos. Porque la política paliativa, por definición, no tiene el valor de enfrentarse al dolor. Y este cambio se nota hasta en la psicología. La psicología solía obedecer a atacar lo negativo. Si tú ves los textos de la psicología de hace unos 50 años, tú vas a ver cómo la psicología habla mucho sobre el sufrimiento, ¿no? Sobre lo negativo. Y ahora es lo opuesto, es lo positivo. ¿Quién ha visto un libro de autoayuda que hable de lo negativo? Casi siempre ataca lo positivo, el bienestar, la felicidad, el optimismo, la productividad, que eso también lo va a tocar el autor en el sistema capitalista. Tienes que evitar el pensamiento negativo, tanto de, digamos, de felicidad, de bienestar emocional, como el pensamiento negativo de que no eres productivo, de que no tienes valor en la sociedad. Y reemplazarlo, por supuesto, por lo positivo. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. What if an appliance emergency didn't have to be? If your appliances suddenly decided they were done, don't stress. Best Buy has you covered with a wide variety of major appliances from trusted brands, in stock and available now. So you don't have to worry about laundry piling up, refilling the fridge, or that big dinner party you're hosting. Because Best Buy has the knowledge and expertise to get you the right appliance for your home. Learn more at bestbuy.com. Best Buy. Imagine that. This episode is brought to you by LinkedIn. Healthcare professionals can lead their careers with LinkedIn. Discover jobs by specialty, preferred shifts, and even desired salary. From mental health therapists to radiology technicians, it's now faster and easier for healthcare professionals to find the right fit. Learn more at linkedin.com/healthcare. Side effects may include faster job placement, improved work-life balance, and increased career satisfaction. ¿Qué consecuencias trae eso? Bueno, por ejemplo, la crisis de opioides en Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos es una crisis horrible del abuso de estas sustancias que fueron prescritas por la medicina, por supuesto, la corrupción. Eso no es culpa tanto de la medicina, digamos, desde el punto de vista del hospital o del doctor. La industria farmacéutica, con investigaciones falsas, con data falsa, mostró que estos opioides no iban a causar daño en la población. Por supuesto, eso no fue así, y eso ha roto con la fábrica de la sociedad en muchos aspectos en Estados Unidos. Recordemos que este libro va a atacar principalmente las sociedades neoliberales del occidente capitalista. Entonces, en Estados Unidos, él argumenta así: la industria farmacéutica es una de las grandes culpables, la codicia de la industria es una de las grandes razones por la cual esto sucedió. Pero también hay una ideología del bienestar muy permanente que conduce a que las personas estén dispuestas a administrarse estas medicinas a gran escala, porque son paliativos. Hay un experto en el dolor, David Morris, que él dijo una vez: los norteamericanos actuales probablemente formen parte de la primera generación en la historia de la Tierra que considera la existencia sin dolor una especie de derecho constitucional. ¿Recuerdan los que me escucharon en el episodio de Un Mundo Feliz? Yo argumenté que el derecho a la felicidad, esa frase de que tú tienes el derecho a perseguir tu felicidad que está en los documentos de la fundación de este país, de Estados Unidos, eso es algo que cambió el paradigma de la percepción de la relación gobierno-ciudadano.
¿no? Nunca a través de la historia un ciudadano había sentido que el gobierno tenía que asegurarse de su propia felicidad, tenía que asegurarse de su seguridad, de su quizás estabilidad, de su posición en la sociedad, pero felicidad, eso es algo muy individual, eso es algo muy interno, eso no se podía garantizar, pero eso es lo que ha traído el mundo neoliberal del occidente, este concepto del derecho a la felicidad. Yo merezco ser feliz, yo tengo derecho a ser feliz y el sistema tiene que hacer algo por mí, el sistema no puede hacerlo todo por ti, porque esto es una sociedad, argumenta el autor, que no acepta el dolor. Admitir el dolor es algo débil. Yo recuerdo ver un documental de Roberto Clemente, los venezolanos y la gente del Caribe sabe quién es él, los que me escuchan más al sur de Sudamérica. Roberto Clemente fue un gran jugador de béisbol, la primera superestrella latina en el béisbol, pero además un gran activista político. Para que tengan una idea, él es contemporáneo con las revoluciones de los derechos civiles de las minorías, de los negros específicamente en los 60 en Estados Unidos. Martin Luther King Jr., etcétera. Pero él, como hombre negro y latino, él dice, ya va tiempo, yo la tengo peor aquí. No solamente soy negro, no hablo inglés, ¿no? Y él empieza a hacer la batuta de lo que va a ser los derechos por los latinos en Estados Unidos. Fue una de las principales voces. En inglés, en Estados Unidos específicamente, si tú te llamas Robert, te dicen Bobby, ¿no? Y cuando él se llamaba Roberto Clemente, muchas veces lo entrevistaban, le decían, bueno, Bobby, ¿tú qué piensas del juego de hoy? Y él, no, tiempo, a mí no me digan Bobby, yo no me llamo Bobby, me llamo Roberto. Y los medios estadounidenses para nada les gustó eso, pero él se mantuvo firme. Todavía puedes ver algunas cartas de line-ups de béisbol que decían Bobby Clemente, periodistas que decían Bobby Clemente, y con el tiempo él dijo, yo no te hablo, no te respondo a la pregunta, al menos que me llames por mi nombre. El punto es que Roberto Clemente lo consideraban débil, porque él era, bueno, latino, especialmente caribeño, más abierto, más suelto, y tú dices las cosas como digamos, de manera mucho más cálida, más honesta. Si le preguntaban, Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes? Bueno, es que me deslicé en segunda base ayer y me dolió un poco el tobillo y amanecí con un poco de gripe, pero me siento bien. Y ese choque cultural entre el latino y el estadounidense era muy fuerte. El estadounidense decía, no, este tipo es débil. Están los reportes escritos de los cazadores de talento, los scouts, que decían que Roberto Clemente era muy propenso a lesiones, que era un hombre que no era muy fuerte. Lo opuesto, una de las personas más fuertes que hubo, fue muy activista políticamente fuera del campo, del terreno. Pero eso era lo que la sociedad occidental percibía de alguien como él, pero no era la realidad. Volviendo al tema, volviendo al libro, él habla ahora, el autor, de las redes sociales y la tecnología. ¿Cómo es que esta sociedad paliativa, además de evitar el dolor, está obsesionada totalmente con el positivismo, con el me gusta, con un like en las redes, que es un signo y también un analgésico en el presente? Nada debe de doler. Todo lo bueno debe subirse en Instagram, no lo malo. Que eso es perjudicial por muchas razones, pero entre ellas que el dolor purifica, ¿no? El dolor en verdad te mejora en ciertas formas espiritualmente. ¿Y de dónde viene esta cultura digital? El autor dice, bueno, de distintos lugares. Primero, la comercialización y mercantilización de la cultura, ¿no? La cultura se ha convertido en un producto, en un servicio, ¿no? ¿Cuáles son los valores de este producto? ¿Cuáles son los valores de esta marca? ¿Cuáles son los valores de este servicio? Eso ha creado una forma de convertir la cultura en algo consumible, que es un insulto a la vida en ese aspecto. En esa conversión de llevar a la cultura en la economía, vino acompañado con una conversión de la economía en la cultura. Con eso se borró la separación totalmente entre cultura y comercio, entre arte y consumo, entre arte y propaganda. Incluso los artistas, las personas individualmente se ven forzados a registrarse como marca. Literalmente, tú eres una marca, legalmente. Aquí está Taylor Swift LLC, por decirlo así, ¿no? Te tienes que ajustar al mercado y te tienes que volver complaciente para resultar agradable al mercado. Yo he tenido esa experiencia personalmente. Yo a veces trato de entender, ¿quién está hablando? ¿Bibliotequeando o Ricardo? Yo trato de darte el autor, que esa parte es bibliotequeando, ¿no? La esencia del libro, no te voy a esconder lo que el autor dijo, yo no de acuerdo. Y después también quiero dar un poco de mi toque, porque tengo que mostrarte quién soy yo. Pero entonces eso se convierte, Ricardo, en una marca y no bibliotequeando. ¿Qué sucede con eso? He tenido ese problema, esa conversación, con patrocinantes, potenciales patrocinantes. Que bueno, Ricardo, sí, me encanta el podcast y todo lo demás, pero y si hablas de esto, este tema político, no, la marca mía es con esto, tú tienes que ajustarte a esa marca, te convierte en una marca, ¿no? Entonces, en esos momentos, en esos aspectos,
el arte se convierte, o mejor dicho, existe dentro de la esfera del consumo. Cuando en el pasado, en la esfera del arte, nunca se esperaba el agrado. El arte siempre resultaba ser chocante, molestar, perturbar, incluso doler. El arte está en un sitio distinto y el dolor es la brecha por la cual entra en lugar totalmente distinto. La complacencia, por el contrario, no hace más que seguir con lo mismo y eso no puede ser arte. Con eso llegamos a una parte del libro que habla de la obligación de ser feliz. Esta frase es muy fuerte. El autor dice: el imperativo de ser feliz genera una presión que es más devastadora que el imperativo de ser obediente. Básicamente el autor argumenta, parecido a Huxley en Un Mundo Feliz, de que estamos en un mundo secuestrados, oprimidos por la felicidad, y se nos olvida que cuanta mayor cantidad de risa sea capaz de descubrir en el dolor, es más profundo tu existencia. La persona se convierte más profunda entre más te puedas reír, puedas existir en el dolor. Y entre más lo evites, menos profundo, menos sabio eres. Y se crea esta cultura de la automotivación, autooptimización, que hacen que el dispositivo, la maquinaria, el sistema neoliberal de felicidad sea muy eficaz, porque el poder se las arregla para que sin necesidad de hacer demasiado te puedan mantener sometido, y el sometido ni siquiera es consciente de su sometimiento. Por eso que dije muy parecido a Huxley. Se explota a la persona voluntariamente, a sí misma, creyendo que se está realizando. Voy a optimizar mi horario, voy a optimizar mi productividad en el trabajo y con eso yo voy a ser feliz y el sistema perfecto. Eso es lo que yo quería, ¿no? Que tú te engañes a que esa es la realidad. En el régimen neoliberal de hoy en día, palabras del autor, el poder tiene una forma positiva, elegante. El poder elegante no duele, se desvincula del dolor. ¿Y cómo lo hace? Bueno, una de las formas, dice Byung-Chul Han, es que se nos incita constantemente que comuniquemos nuestras necesidades, nuestros deseos, nuestras preferencias, que contemos nuestra vida. Yo veo eso mucho en el mundo corporativo de Estados Unidos, donde yo me desenvuelvo también. Esta idea de, bueno, cuéntanos, Ricardo, ¿quién eres? Cuéntanos tu historia. ¿Eres un hombre latino? ¿Qué se siente eso? Esa comunicación total, dice el autor, acaba coincidiendo con la vigilancia total. Te desnudaste enfrente de ellos. Y el desnudamiento pornográfico acaba siendo lo mismo que la vigilancia panóptica. No, tú eres dueño de tu identidad, tú eres dueño de tu experiencia, te identifica mucho con tu experiencia. Ahora la empresa, el sistema, sabe tu experiencia. ¿Y qué sucede? El sufrimiento ahora no es culpa de ellos, es culpa tuya. Porque se privatiza la experiencia del dolor. Se convierte en un asunto psicológico que se puede solucionar, por supuesto, con pastillas. No hay que mejorar las situaciones sociales, sino los estados anímicos. Las mejoras, argumenta Byung-Chul Han y también Zizek, que tiene la sociedad moderna hoy en día, no son mejoras revolucionarias, son mejoras leves. Son mejoras que simplemente te evitan dolor por un pedazo de tiempo corto. El cambio sistemático no ha sucedido. Termino esta parte del libro que él dice: la verdadera felicidad solamente es posible en fragmentos. No quiere recordar eso. La felicidad constante no existe. No existe. Simplemente puedes tenerla en pedazos. Por lo tanto, tienes que tener una relación directa con el dolor para poder extender la felicidad. Si tenemos un espectrum de felicidad en un extremo y dolor del otro, ¿qué tan lejos puedes empujar el extremo de la felicidad? ¿Qué tan lejos puedes llegar ahí? Va a ser muy correlacionado a qué tan lejos puedes llegar en el dolor, qué tan bien puedes vivir en el dolor, ¿no? Esa frase de que un día soleado solamente es bello por los días oscuros y los días lluviosos. ¿Cómo sabes si estás feliz si no tienes lo opuesto? Y con eso llegamos a esta parte del libro de la supervivencia y habla específicamente del virus, el COVID. Este libro es del 2022. Entonces, ya ustedes recuerdan esa etapa, no se lo voy a recordar, lo que fue el COVID, lo que fue la pandemia. Este capítulo para mí es muy interesante, me arrepiento de no haberlo leído durante la pandemia. Es polémico, así que voy a hablar primero de lo que él dice, para que entiendan el mensaje y después podemos opinar un poco más. Pero el autor argumenta que en esta sociedad paliativa, la meta, cuando llega el COVID, era la supervivencia, pero era una meta absoluta, casi como si estuviéramos en guerra. No se creó una cuarentena paliativa. La algofobia se convierte en una especie de tanatofobia, que es la ansiedad por la muerte. Porque antes del COVID ya estaba la sociedad paliativa, ya vivíamos con miedo al dolor, no era constante, no era visible la muerte. Habíamos reprimido totalmente la muerte de nuestro sistema, de nuestro diario, y de repente los medios de comunicación están hablando de X cantidad de muertos como si estuviéramos en guerra. No éramos una sociedad que estaba preparada emocionalmente para lidiar con eso. Había una histeria por sobrevivir. La prolongación de la vida a cualquier precio se acabó convirtiendo a nivel global en el valor supremo, que relegó a todos los demás valores.
Se prohibieron las misas, por ejemplo, en Pascua. Sacerdotes guardando distancia social, mascarillas protectoras. Se sacrificó hasta la fe por la supervivencia. Nos confinamos voluntariamente nosotros en nuestras propias casas, como en un campo de internamiento, en la que la impera era la pura supervivencia. Lo único que separaba eso de un régimen distópico era la ideología de la salud y la paradójica libertad de la autoexplotación. Y en este individualismo de la sociedad neoliberal capitalista, hasta la caridad, hasta la calidad humana, hasta la conexión humana se expresaba como algo de dolor. Se volteó la arepa, como se dice en Venezuela, se expresaba el cariño con distancia. Cuida a los demás, siendo más individual aún. Evita el dolor a ellos. El prójimo se convirtió en un potencial portador del virus. Evita el virus, evita al prójimo. Entonces, como pueden ver, Byung-Chul Han no estuvo contento, supongo, cómo se manejó el COVID desde el punto de vista psicológico o desde el punto de vista social, filosófico. Habrán sus argumentos médicos, etcétera, pero él no está tocando los argumentos médicos ni nada, sino que está mostrando que esa reacción de crear la cuarentena global es parte simplemente una consecuencia de vivir en una sociedad paliativa, con el miedo total y absoluto al dolor. Y bueno, mi gente, con esto llegamos a la previa de este episodio, el final de la primera parte de este episodio. El resto del episodio estará en Patreon, contenido exclusivo de este mes. Los que no son miembros pueden conseguir el link en la descripción del podcast, en la descripción de este episodio. El que se haga miembro me ayuda a mí, por supuesto, a continuar viva esta idea de Bibliotequeando y seguir trayéndoles mucho más contenido de libros tan interesantes como este. Muchas gracias por escuchar, muchas gracias por apoyar. Nos vemos la próxima semana en otro episodio de Bibliotequeando.